En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, 17 de octubre, recordamos a San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. San Ignacio fue el tercer obispo de Antioquía, que junto con Roma y Alejandría eran las tres principales ciudades del Imperio Romano. Es considerado uno de los padres apostólicos por su cercanía con el tiempo de los apóstoles y se le cuenta entre los padres de la Iglesia. Nació entre los años 30 a 35 y murió en el 107. San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Pablo y San Juan y fue el segundo sucesor de San Pedro en el gobierno de la Iglesia de Antioquía. Sus escritos demuestran que la doctrina de la Iglesia católica viene de Jesucristo por medio de los apóstoles. Condenado a morir devorado por las fieras, fue trasladado a Roma y allí recibió la corona de su glorioso martirio el año 107 en tiempos del emperador Trajano. Nos dice Benedicto XVI: San Ignacio era obispo de Antioquía, que hoy se encuentra en Turquía. Allí en Antioquía, como sabemos por los Hechos de los Apóstoles, surgió una comunidad cristiana floreciente. Su primer obispo fue el apóstol San Pedro, así nos lo dice la tradición. Y allí, como nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Escribe Eusebio de Cesarea, un historiador del siglo IV. Desde Siria, Ignacio fue enviado a Roma para ser arrojado como alimento a las fieras, a causa del testimonio que dio de Cristo. Al realizar su viaje por Asia, bajo la custodia severa de los guardias, que él en su carta a los romanos llama 10 leopardos por lo mal que lo trataban, en cada una de las ciudades por donde pasaba, con predicaciones y exhortaciones, iba consolidando las iglesias. Sobre todo, exhortaba con gran ardor a guardarse de las herejías, que ya entonces comenzaban a multiplicarse, y les recomendaba que no se apartaran de la tradición apostólica. La primera etapa del viaje de San Ignacio hacia el martirio fue la ciudad de Esmirna, donde era obispo San Policarpo, discípulo de San Juan. Allí San Ignacio escribió 4 cartas, respectivamente a las iglesias de Éfeso, Magnesia, Trales y Roma. Habiendo partido de Esmirna, prosigue Eusebio, Ignacio fue a Tróade y desde ahí envió otras cartas, 2 a las iglesias de Filadelfia y Esmirna y una al obispo Policarpo. Eusebio completa así la lista de las 7 cartas de San Ignacio. Sus cartas han llegado hasta nosotros como un valioso tesoro de la iglesia del siglo I. Leyendo esos textos se percibe la vitalidad de la fe de la generación que conoció a los apóstoles. En esas cartas se percibe también el amor ardiente de un santo. Ningún padre de la iglesia expresó con la intensidad de San Ignacio el deseo de unión con Cristo y de vida en Cristo. En realidad confluyen en San Ignacio 2 corrientes espirituales: la de San Pablo, orientada totalmente a la unión con Cristo, y la de San Juan, concentrada en la vida en Cristo.
A su vez, estas dos corrientes desembocan en la imitación de Cristo, al que San Ignacio proclama muchas veces como mi Dios o nuestro Dios. San Ignacio suplica a los cristianos de Roma que no impidan su martirio, porque está impaciente por unirse a Jesucristo. Y les explica, para mí es mejor morir en Jesucristo que ser rey de los términos de la tierra. Quiero a aquel que murió por nosotros, quiero a aquel que resucitó por nosotros. Permítanme ser imitador de la pasión de mi Dios. En esas expresiones ardientes de amor se puede percibir el notable realismo cristológico típico de la Iglesia de Antioquía, muy atento a la encarnación del Hijo de Dios y a su humanidad verdadera y concreta. Jesucristo, escribe San Ignacio, es realmente del linaje de David, realmente nació de una virgen, realmente fue clavado en la cruz por nosotros. La irresistible orientación de San Ignacio hacia la unión con Cristo fundamenta una auténtica mística de la unidad. Él mismo se define como un hombre al que ha sido encomendada la tarea de la unidad. Para San Ignacio la unidad es, ante todo, una prerrogativa de Dios, que existiendo en tres personas es uno en absoluta unidad. A menudo repite que Dios es unidad y que solo en Dios esa unidad se encuentra en estado puro y originario. La unidad que los cristianos debemos realizar en esta tierra no es más que una imitación, lo más cercana posible, del modelo divino. De este modo, San Ignacio llega a elaborar una visión de la Iglesia que contiene algunas expresiones muy semejantes a las de la carta a los Corintios de San Clemente Romano. Escribe San Ignacio, conviene que tengan un mismo sentir con su obispo, que es justamente cosa que ya hacen. En efecto, su colegio de presbíteros, digno del nombre que lleva, digno de Dios, está tan armoniosamente concertado con su obispo como las cuerdas con la lira. Por eso, con su concordia y con su amor sinfónico, cantan a Jesucristo. Así ustedes cantan aún en coro, para que en la sinfonía de la concordia, después de haber captado el tono de Dios en la unidad, canten con una sola voz. Asimismo, después de encomendar a los cristianos de Esmirna que nadie haga nada en lo que se refiere a la iglesia sin contar con el obispo, dice a San Policarpo, yo me ofrezco como rescate por quienes se someten al obispo, a los presbíteros y a los diáconos, y ojalá que con ellos se me concediera tener parte con Dios. Trabajen unos junto a otros, luchen unidos, corran a una, sufran, duerman y despierten todos a la vez, como administradores de Dios, como sus asistentes y servidores. Traten de agradar al capitán bajo cuya bandera militan y de quien han recibido el sueldo. Que ninguno de ustedes sea declarado desertor. Su bautismo ha de permanecer como su armadura, la fe como un casco, la caridad como una lanza, la paciencia como un arsenal de todas las armas. En conjunto se puede apreciar en las cartas de San Ignacio dos aspectos característicos de la vida cristiana. Por una parte, la estructura jerárquica de la comunidad eclesial y por otra, la unidad fundamental que vincula entre sí a todos los fieles en Cristo. En consecuencia, las funciones no se pueden contraponer. Al contrario, se insiste continuamente en la comunión de los creyentes entre sí y con sus pastores, mediante elocuentes imágenes y analogías. La lira, las cuerdas, la entonación, el concierto, la sinfonía. Sean uno, escribe San Ignacio, una sola oración, una sola mente, una sola esperanza en el amor. Corran todos a una a Jesucristo como al único templo de Dios, como al único altar. En la literatura cristiana, San Ignacio fue el primero en atribuir a la Iglesia el adjetivo católica, es decir, universal. Escribe San Ignacio, donde está Jesucristo, allí está la Iglesia católica. Y precisamente en el servicio de unidad a la Iglesia católica, la comunidad cristiana de Roma ejerce una especie de primado en el amor. Roma, digna de Dios, venerable, digna de toda bienaventuranza, preside en la caridad, que tiene la ley de Cristo y lleva el nombre del Padre. Como se puede ver, San Ignacio es verdaderamente el doctor de la unidad de Dios y unidad de Cristo, unidad de la Iglesia, unidad de los fieles en la fe y en la caridad, a las que nada se puede anteponer. San Ignacio invita a los fieles de ayer y de hoy, nos invita a todos a una síntesis progresiva entre configuración con Cristo, unión con Él, vida en Él, y entrega a su Iglesia,
unidad con el obispo, servicio generoso a la comunidad y al mundo. Es decir, hay que llegar a una síntesis entre comunión de la Iglesia en su interior y misión, proclamación del Evangelio a los demás. Pidiendo al Señor esta gracia de unidad y con la convicción de presidir en la caridad a toda la Iglesia, les expreso a ustedes el mismo deseo con el que concluye la carta de San Ignacio a los cristianos de Trales. Ámense unos a otros con corazón indiviso. Mi espíritu se ofrece en sacrificio por ustedes, no solo ahora, sino también cuando logre alcanzar a Dios. Quiera el Señor que en Él se encuentren sin mancha. Y oremos para que el Señor nos ayude a lograr esta unidad y a encontrarnos al final sin mancha, porque es el amor el que purifica las almas. Que María Santísima, Reina de los Mártires, ruegue por nosotros.